Hola y bienvenidos a otro vídeo del canal Leyendo con Paqui. Mi nombre es Natalie y en esta ocasión traigo la reseña de La señora Dalloway de Virginia Woolf. Llevaba muchísimo tiempo queriendo leer este libro y finalmente he encontrado un momento, así que nada, quiero dejar mi opinión, que será breve, ¿vale? Bueno, de Virginia Woolf, creo que muchos, está como muy de moda últimamente, hay muchísimas reseñas en BookTube, también muchísima gente que la cita porque bueno, es una mujer, fue una escritora del siglo XIX británica, digamos que quizá de las primeras mujeres feministas y que habló del movimiento también LGTB directamente abierta, porque era una mujer bisexual también, a pesar de haber estado casada. Es también, bueno, muy conocida por haber sido la primera mujer, sí, creo que es... Sí, de las, bueno, la figura más emblemática del modernismo, de la corriente modernista inglesa. Y bueno, ella en realidad, no me voy a extender mucho sobre la biografía. Virginia tuvo una infancia no tan fácil. Primero sufrió la pérdida de su madre, algo que le causó también como un trauma, creo, psicológico no resuelto, que después es importante porque lo cito, porque después veremos en la obra algunas cositas, o sea, en esta novela en concreto. Y después, a lo largo de su vida, sufrió del trastorno de bipolaridad, cosa que también, pensemos, estamos en el siglo XIX, inicios del XX todavía, cuando ella vivió. En este contexto, la psicología no estaba del todo tan desarrollada, entonces no se le pudo, digamos, diagnosticar de una manera, como decir, no se la pudo tratar, por lo que después desencadenaría también ella tuvo muchísimas crisis depresivas a lo largo de su vida, y eso creo que lo plasma también en sus novelas, en algunos personajes. Y bueno, la pobre acabó con su vida suicidándose en 1941. Creo que se puso piedras en el abrigo y se tiró al río. Así que bueno. Nada, quería hacer un breve resumen también sobre la vida para poder entender esta novela. La señora Dalloway es una de las obras más famosas que tiene Virginia. Bueno, es la historia de Clarissa Dalloway realmente. Bueno, o sea, la premisa parte de que Clarissa Dalloway va a dar una fiesta en su casa. Ella vive en Londres, es una mujer de una familia acomodada y está casada también con un funcionario británico, y realmente toda la novela transcurre en un día, son desde que Clarissa sale a ver algunas cosas en Londres para los preparativos de su fiesta, porque para esa mujer pues es muy importante ser una buena anfitriona y tenerlo todo a punto. Y bueno, pues eso, no, digamos que no hay una acción propiamente dicha en esta novela, no hay, digamos, como una trama ni un desenlace, no, es más bien una novela de flujo de conciencia, que es lo que, digamos, Virginia quería hacer, yo creo, para mí, o como un llamado un poquito a pensar que estamos todavía finales del siglo XIX, y y a inicios del XX, entonces todavía el qué dirán o lo que piensa la sociedad de mí es como muy importante para muchísima gente. Mucha gente vive aún de las apariencias y del qué dirán. Entonces en esta novela precisamente podemos ver, lo más interesante para mí es poder ver lo que llaman el flujo de conciencia, que es que tú puedes ver todos los pensamientos de todos los personajes como en simultáneo, y a la vez es que como te metes en la psique de cada personaje, tú puedes ver lo que piensa cada uno, y muchas veces es contradictorio totalmente lo que piensa un personaje del otro, porque normalmente en las novelas convencionales vemos como la perspectiva solo o bien del narrador o solo del protagonista, ¿no? Quiero decir, si hay un narrador omnisciente o que expone los hechos, o
es, digamos, la perspectiva del protagonista. Creo que muy pocas veces, para mí es la primera vez en la que estoy como metida en la mente de tantas personas y viendo lo contradictorio que es cómo piensan uno del otro. O sea, Clarissa, aquí se abordan como muchos temas, desde, pues, digamos, el amor, el desamor, la realización, autorrealización, perdón, la muerte, la depresión. Son muchísimos los temas realmente que sacan, porque son muchos los personajes con los que uno va, digamos, los que tú vas explorando, ¿no? Todos al final, o sea, tú vas entrando en el flujo de conciencia de casi todos los personajes que van a asistir a la fiesta de Clarissa. Entonces, he de decir que la manera de escribir de Virginia Woolf es magistral, es una prosa bellísima. Lo que sí, que si no estás muy acostumbrado a este estilo de narración, puede parecerte confuso. ¿Por qué? Porque al principio, por ejemplo, las 15 primeras páginas no entendía nada de lo que estaba diciendo, porque era justamente, digamos, que ella empieza, como os he dicho, yendo a Londres para comprar algunas cosas que le faltan para los preparativos de su fiesta, y va mezclando entre los pensamientos con las cosas que realmente suceden alrededor, cosa que me pareció muy bueno, porque de alguna manera tú vas viendo ese Londres del siglo XIX, perdona, sí, entre el siglo XIX y inicios del XX, creo que ahora no recuerdo exactamente qué año está situado la novela, pero como lo ves todo, pero claro, todas las cosas que van pasando interrumpen los pensamientos de Clarissa, por ejemplo, y me parecía al principio muy confuso. Unas 15 primeras o 20 primeras páginas diría que no terminaba de entender muy bien hacia dónde quería ir, me estaba mareando un poquito, pero ya una vez entras en la novela, fluye. Entonces, una recomendación, eso sí, yo la leí en 3 días, el primero, porque después de pasar estas 20 páginas seguí leyendo y me gustó muchísimo cuando llega a la historia del antiguo amor de Clarissa, que es esto: Clarissa está casada con Richard Dalloway y digamos que siempre se cuestiona si realmente fue la decisión acertada, ¿no? Porque ella ya tuvo un antiguo amor en el pasado. Entonces, cuando llega a este punto, que es casi el inicio de la novela, me gustó mucho, porque de alguna manera empaticé con Clarissa. O sea, Clarissa es un pelín como yo, en el sentido de que voy por la calle, voy pensando en 1000 cosas, incluso del pasado, lo que quiero hacer. De pronto veo un pajarito por la calle y pienso en el pajarito. O sea, aquí sí que es verdad que empaticé mucho, y después ya cuando empiezo a entrar en la conciencia de los demás, ya me pareció un poquitín más denso, porque las historias del resto de la gente quizá con ellas no empaticé tantísimo. Entonces, no quiere decir que no sean interesantes, que sencillamente quizás sus vivencias pues no las he tenido. Y entonces allí es donde dejé la narración, fue como un viernes, la dejé, lo retomé el sábado, me llamaron para comer, me fui a comer el sábado y lo terminé el domingo. Entonces yo creo que no debería haber hecho esto. Yo recomiendo, si podéis leerlo de una sentada, es casi que mejor, entre un día y medio, porque al final son solo 200 páginas. Pero creo que si la manera como lo hice, debería haberlo hecho, os lo digo, en un día y medio. Pero bueno, de todas maneras me pareció genial la manera como está escrita. Me dio mucho que pensar cuando también investigué un poquito más sobre Virginia, porque ya es muy conocido, como os he dicho, muy sonado últimamente en el mundo de BookTube. Su depresión y su bipolaridad lo vi plasmado en uno de los personajes también, y la frustración de que no encontrasen un buen diagnóstico también. Entonces, creo que Virginia, es que siempre le dicen en BookTube de English Virginia también. Virginia creo que tiene un poquito de cada personaje, ¿no? Es esto, o sea, no voy a hablar más, porque ya os he dicho que no hay como
una trama concreta, sino es más bien una exposición de lo que piensa cada persona y cada personaje piensa de los otros, y cómo es que hay algo dentro en el pasado o en el presente que los une. Entonces, digamos que mi primer acercamiento no fue La señora Dalloway. Yo el año pasado leí Una habitación propia. Una habitación propia es un ensayo, no es una novela, pero me pareció genial. Creo, para mí, realmente, si tengo que recomendar cómo empezar con Virginia, diría Una habitación propia. O sea, me llevó, no sé, es cortísimo, pero bastante profundo. Puedes ver, obviamente, me hizo reflexionar muchísimo sobre el papel, sobre todo, de la escritora mujer del siglo XVII. Así que también había muchas cosas y muchos matices en los que quizá no había caído, pero sí que es verdad que hay mucha diferencia entre la manera como expone, porque son ensayos al fin y al cabo, los ejemplos, y cómo vemos aquí esta novela, ¿no? Ahora me he comprado Orlando un poco por la trama también, o sea, porque me llama muchísimo la atención la premisa de que un hombre pueda despertar siendo mujer y se vea totalmente despojado de sus derechos. Me llama mucho la atención esa premisa. Quizás este año ya no continúe, porque de lo que me queda de año aún tengo muchas lecturas pendientes, pero sin lugar a dudas voy a leer a Virginia. Lo que pasa es que, como os he dicho, quizá empaticé más con, por ejemplo, con Clarissa, que no con otros personajes, porque no me he encontrado en sus, digamos, en esos momentos, con esas vivencias. Todavía no he tenido de primera mano. Me gustaría darle una segunda lectura un poquito más adelante, quizá en unos 5 o 7 años. Me gustaría volver a leerlo, o en 10 quizá, para poder dar mi opinión realmente más profunda. Pero bueno, yo espero pues haberos convencido, y nada, nos vemos en otro vídeo. Gracias.